Reciban ustedes un afectuoso saludo. Mi nombre es Jessica Liliana Prada Chayán, maestrante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en esta oportunidad, en el marco del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el curso Seminario de Investigación de Derechos Humanos, curso dictado por la doctora Cruzcaya Ugarte Boluarte, TECO viene a exponer un caso colombiano, el cual es el caso Yarse y otras versus Colombia. Para poder analizar el presente caso, debemos empezar conociendo algunos datos importantes de esta sentencia. ¿Cuál es el nombre que recibe esta sentencia? Es el caso Yarse y otras versus Colombia. ¿De qué fecha es esta sentencia? Esta sentencia es emitida el día 22 de noviembre del año 2016. ¿Y cuál es el tipo de sentencia? Es el de sección preliminar, fondo, reparaciones y costes. A manera de presentación, debemos empezar conociendo un poco a manera introductoria en qué marco se desarrolló el presente caso y quiénes fueron sus víctimas y quién es el responsable. Tenemos que el presente caso se desarrolló en el marco de numerosos operativos militares y presencia paramilitar durante el año 2002, en donde encontramos que 5 defensoras de derechos humanos, quienes son las víctimas, Ana Teresa Yarse, Luz Dario Espina Bastidas, Miriam Eugenia Rúa Figueroa, María del Socorro Mosquera Londoño y Mary Naranjo Jiménez, sufrieron amenazas, hostigamientos, allanamientos y ocupación de sus viviendas por el solo hecho de realizar su tarea como defensoras en el lugar conocido como Comuna 13 de Medellín, uno de los sectores con más bajo índice de calidad de vida en la ciudad de Medellín. Derivado de esta situación, la señora Ana Teresa Yarse fue asesinada en octubre del año 2004 y las otras mujeres ya mencionadas, junto a sus familias, fueron obligadas a desplazarse para protegerse. La Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la violación de los derechos a la libertad personal, a la obligación de hacer respetar los derechos, al derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de honra y dignidad, al derecho de circulación y residencia, derecho a la protección de la familia, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de asociación, al derecho de garantías judiciales y protección judicial. Ahora, ¿cuáles fueron los hechos probados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, tenemos que con fecha del 12 de noviembre del año 2002, las señoras Mosquera, Naranjo y Yarse fueron capturadas sin orden judicial en una acción conjunta del Ejército y la Policía Nacional y a la cabo fueron puestas a disposición del fiscal competente. El comandante de escuadra sustentó que la detención se basó en información de algunos vecinos que señalaron que las señoras eran milicianas, quienes intentaban cambiar su domicilio para huir de las autoridades. Dado lo anterior, las 3 mujeres fueron llevadas a un calabozo de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia. Al día siguiente de su detención, el fiscal resolvió la apertura de instrucción en contra de ellas por el delito de concierto para delinquir y decidió que las mujeres permanecerían detenidas preventivamente en las instalaciones del SIJIN para ser llevadas con posterioridad a la cárcel de mujeres El Buen Pastor.
El 21 de noviembre del año 2002, el fiscal ordenó la libertad inmediata de las señoras, luego de que estuvieran 4 días recluidas en el calabozo de una estación de policía y 5 días en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. En la misma resolución, el fiscal reconoció que no existían pruebas que sustentaran la participación de estas mujeres en el delito que se les acusaba. Finalmente, en mayo del año 2003, la Fiscalía, delegada ante los jueces penales del circuito de Medellín, ordenó precluir la investigación y archivar el expediente en contra de ellas. Sin embargo, con posterioridad, se presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos para que se investigara y sancionara a los funcionarios responsables de la privación ilegal de la libertad de las señoras Mosquera, Naranjo y Yarza. La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá profirió un auto de apertura formal de la investigación, notificando a un cabo de la Policía Nacional del inicio de las actuaciones disciplinarias. Sin embargo, el 9 de noviembre del año 2007 se ordenó el archivo de la causa por considerar que lo sucedido se dio en estricto cumplimiento de un deber legal. Poco tiempo después de la sentencia que dejó en libertad a la señora Mosquera, Naranjo y Yarse, ellas aseguraron que fueron intimidadas por grupos paramilitares en las cuales incomodaron con las labores comunitarias que ellas desarrollaban en promoción y defensa de los derechos humanos en el interior de la Comuna 13 de Medellín. Por esta razón, las señoras Naranjo y Yarse decidieron abandonar el barrio, aunque no de forma definitiva, pues continuaron realizando algunas labores esporádicas. En el caso particular de la señora Naranjo, estuvo fuera de la Comuna 13 por un año, periodo durante el cual tuvo que vivir en distintos lugares para ocultarse de quienes la amenazaban y así proteger su vida. En el año 2005, regresa de manera permanente a su antigua vivienda de la Comuna 13, sin haber recibido apoyo humanitario por parte de las autoridades durante el tiempo en que fue desplazada forzadamente. La señora Mosquera se vio obligada a desplazarse forzadamente a otra comuna en compañía de su hija y su nieto, en condiciones económicas precarias, lejos de su familia. En este sentido, eh, declaró eh, que los años siguientes a su desplazamiento sufrió persecución, amenazas, maltrato verbal y físico por parte de los paramilitares e integrantes de la policía y el ejército. Ahora, el 15 de octubre del año 2003, la señora Yarse denunció la existencia de amenazas en su contra y la situación de desplazamiento forzado en la que se encontraba. A partir de esta información y las labores de inteligencia de las autoridades estatales y la Fiscalía, el 2 de octubre del año 2004 se detuvo a una persona que supuestamente pertenecía a un grupo armado ilegal, aunque fue liberado 3 días después. Una vez obligada a abandonar su lugar de residencia, la señora Yarse radicó el 6 de agosto del año 2003 una denuncia penal por el delito de desplazamiento forzado, en la cual afirmó que la persecución en su contra estaba vinculada con la solicitud que ella había realizado días anteriores para impedir que miembros de un grupo paramilitar golpearan a algunos adolescentes en su barrio, dentro de los cuales se encontraba su hijo. El 8 de agosto de ese año, la Fiscalía emitió
constancia de la denuncia instaurada y le pidió a las fuerzas de seguridad estatal tomar medidas para garantizar su vida y la de sus bienes de la señora Yarse y de su familia. Transcurrido un año, el 6 de octubre del año 2004, la señora Yarse fue asesinada por el impacto de un proyectil disparado de un arma de fuego, cuando se disponía ella a tomar el desayuno en compañía de su hija y de la señora Naranjo. Continuando con el análisis del presente caso, debemos conocer cuáles son los derechos vulnerados en las víctimas ya mencionadas. Encontramos el derecho a la libertad personal, en el cual la Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la detención preventiva que sufrieron las señoras Mosquera, Naranjo y Yarse entre los días 12 y 21 de noviembre del año 2002. La Corte concluyó que de las pruebas presentadas no existía justificación alguna para considerar legítima la medida de captura preventiva sin autorización judicial, por cuanto no obraban indicios suficientes en contra de la señora Mosquera, Naranjo y Arce. Por tanto, declaró la ilegalidad de la aprehensión de las víctimas. Asimismo, encontramos que se vulneró la obligación de hacer respetar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia y los derechos del niño. Con la muerte de la señora Yarse y la situación posterior de sus hijos, el tribunal señaló que el Estado vulneró el deber de prevenir la vulneración del derecho a la vida, porque no evaluó la situación de riesgo de la señora Yarse, ni tomó las medidas adecuadas e idóneas para protegerla. En ese sentido, el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana y el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, que consagra la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer. Al no cumplirse el deber estatal de garantía respecto a la vida de la señora Yarse, se violó el derecho a la integridad familiar por las afectaciones para con sus familiares debido a la muerte eh, de la señora Yarse. También encontramos que se vulneró el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, el derecho a la propiedad privada y el derecho de circulación y de residencia. Encontramos los desplazamientos forzados de las señoras Rúa, Ospina, Mosquero y Naranjo junto a sus familiares. Respecto al caso de la señora Rúa y sus familiares, la Corte constató que la señora Rúa y sus familiares nunca recuperaron ningún objeto de su casa y al momento de la sentencia vivían en un municipio cercano a la ciudad de Medellín, por cuanto no consiguieron regresar a su barrio anterior en la Comuna 13 de Medellín. Además, se tiene que la señora Rúa solicitó en repetidas ocasiones en el año 2002 y 2010 su incorporación al Registro Único de Desplazados sin éxito, aun cuando presentó 2 acciones de tutela. Sin embargo, el 16 de abril del año 2017, Acción Social le asignó un monto único de ayuda humanitaria por un valor de 618.000 pesos colombianos. Solo hasta el 6 de marzo del 2014, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas ordenó su inscripción como desplazada. Respecto al caso de la señora Ospina y sus familiares,
tenemos que el 18 de julio del año 2003, la señora Ospina presentó una denuncia por el desplazamiento forzado ocurrido en noviembre del año 2002. Su vivienda fue destruida y todos sus bienes fueron saqueados, por lo cual se vio impedida de regresar a su barrio y tuvo que radicar en otro sector de Medellín. Aunque el 2 de diciembre del año 2003 se le negó a la señora Ospina su solicitud para ser inscrita en el Registro Único de Población Desplazada, el 13 de febrero del año 2004, el coordinador de la Unidad Territorial de Bogotá, de la Red de Solidaridad Social, revocó la decisión y ordenó su inclusión en el registro. Así, en los meses de agosto del año 2004 y julio del año 2005, el secretario nacional de la Pastoral Social de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Colombia los llevó a la señora Ospina junto a sus familiares a residir a la ciudad de Montevideo, Uruguay. Respecto a las señoras Mosquera y Naranjo junto a sus familiares, el Estado tuvo conocimiento del desplazamiento forzado de las señoras Mosquera y Naranjo los días 13 y 16 de diciembre del año 2004. La Corte Interamericana valoró igualmente las declaraciones de las víctimas, la señora Mosquera y Naranjo, y sus familiares respecto de las afectaciones personales y familiares sufridas como consecuencia del desplazamiento, y el hecho de que a lo largo de su inmigración forzada no recibieran ayuda humanitaria por alguna parte de las autoridades estatales. A partir de los hechos anteriormente expuestos, en relación a cada una de las víctimas y sus familiares, la Corte Interamericana constató que solo la señora Ospina recibió ayuda humanitaria por parte del Estado, consistente en un monto único de dinero. De este modo, consideró que hubo una conducta omisiva estatal que impidió a las víctimas y a sus familiares establecer un lugar de residencia libre, aunque las señoras Naranjo y Mosquera habían regresado a sus viviendas originales en la Comuna 3. Al respecto, en la sentencia fueron valoradas las afectaciones particulares que sufrieron las víctimas y sus familiares como consecuencia de las circunstancias de los desplazamientos y la afectación diferenciada de las mujeres. El Estado no adoptó medidas necesarias para proteger los bienes de las víctimas, ni facilitó mecanismos para la obtención de una vivienda adecuada, así como tampoco adoptó las medidas necesarias para garantizar a las presuntas víctimas un regreso seguro a la Comuna 13, por lo cual se declaró al Estado que violó el derecho a la propiedad privada en perjuicio de las señoras Ospina y Rúa y algunos de sus familiares. Encontramos también el derecho a la libertad de asociación, en el cual la Corte Interamericana consideró que las circunstancias personales de las víctimas directas del presente caso, quienes se desempeñaban como lideresas comunitarias y defensoras de los derechos humanos, y al momento de los hechos realizaban denuncias sobre lo que ocurría en los barrios de la Comuna 13 de Medellín, teniendo presente su participación en diferentes iniciativas como la AMI y la JAD, se consideró que el ejercicio de libertad de asociación estaba directamente relacionado con las actividades ejercidas por estas mujeres. Por lo tanto, y en consonancia con la conducta eh, del Estado que no garantizó las condiciones necesarias para que la señora Rúa y Ospina, Mosquera y Naranjo regresaran de forma segura a la Comuna 13, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que durante el tiempo de desplazamiento forzado
se configuró una afectación al derecho a la libertad de asociación en las víctimas. En conclusión, el Estado vulneró el derecho a la libre asociación de las referidas víctimas al no garantizar los medios necesarios como integrantes de organizaciones sociales. Continuando con el análisis del presente caso, debemos conocer cuáles son las reparaciones que se establecieron en la sentencia. La Corte ordenó al Estado que otorgara en equidad una indemnización por concepto de daño material e inmaterial a las víctimas del presente caso. Asimismo, ordenó que se reintegre los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, toda vez que en el presente caso el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizó el uso de dineros de Fondo de Asistencia Legal para sufragar algunos gastos de las víctimas. Se ordenó que el Estado reintegre a dicho fondo la cantidad de $4.841.000 por los gastos incurridos en el plazo de 90 días a partir de la notificación del fallo. En cuanto a costas y gastos, la Corte Interamericana ordenó al Estado pagar la cantidad de $50.000 por concepto de los gastos incurridos en la tramitación del proceso ante el sistema interamericano por parte de las víctimas. Este monto debería ser entregado al Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, quien se reservó el derecho de disponer el reembolso de sumas adicionales por parte del Estado de las víctimas. Asimismo, se ordenó medidas de rehabilitación en la cual el Estado debía brindar gratuitamente el tratamiento de salud y psicológico adecuado y prioritario para que las víctimas reconocidas previa manifestación de su voluntad en un plazo de 6 meses a partir de la notificación del fallo y por el tiempo que resulte necesario, puedan ser atendidas por las afectaciones derivadas de las violaciones a sus derechos. Asimismo, tenemos la obligación del Estado de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso, identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables del presente caso. La Corte ordenó al Estado colombiano continuar en un plazo razonable las investigaciones relacionadas con el desplazamiento de la señora Rúa y su familia a fin de individualizar y juzgar y sancionar a los responsables de los hechos. Asimismo, se ordenó la publicación de la sentencia en el diario oficial de Colombia y en un diario de amplia circulación nacional. Y asimismo que por acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, el Estado debía realizar por acto público el reconocimiento del internacional por las violaciones declaradas en la sentencia en las circunstancias acordadas con las víctimas dentro del año siguiente de notificado el fallo. El acto debía ser realizado en una ceremonia pública con la presencia de altas autoridades del Estado y de todas las víctimas que desearan asistir. Encontramos también las garantías de no repetición, en el cual la sentencia ordenó que el Estado debía implementar en el plazo de un año a partir de la notificación del fallo un programa, curso o taller destinado a promover y a instruir sobre el trabajo a las defensoras y defensores de los derechos humanos en la Comuna 13 y fomentar y fortalecer los espacios de diálogo entre la población
que habitaba ahí. Tras cumplir esta orden, el Estado colombiano debía presentar un informe anual por 3 años indicando las acciones realizadas para tal fin. La Corte, por unanimidad, eh, resolvió desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado en los términos de los párrafos 25 a 30, 35 a 37, 42 y 43 de la presente sentencia. Ahora, existen resoluciones de supervisión de cumplimiento. ¿Y cuáles son? Encontramos la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de fecha de 22 de noviembre del año 2019, en el cual la Corte resuelve que el Estado ha dado cumplimiento total de las medidas relativas a realizar las publicaciones de la sentencia y de su resumen oficial ordenadas en el punto resolutivo 29 de la misma. Asimismo, señala que en cuanto al cumplimiento parcial, el Estado ha dado un cumplimiento parcial a las medidas relativas a pagar a las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el pago correspondiente a las costas y gastos ordenados en el punto resolutivo 32 de la sentencia. Quedando pendiente de cumplimiento, Colombia remita al tribunal mayor información sobre la tasa utilizada para el pago de los intereses moratorios. Por último, tenemos los votos de los jueces de la presente sentencia, en el cual encontramos que votaron a favor 4 jueces, quienes fueron Roberto Caldas, Manuel Ventura Robles, Diego García Sayán y Alberto Pérez Pérez. Asimismo, encontramos 2 votos individuales concurrentes, en el cual podemos señalar que fueron Eduardo Ferrer MacGregor y Eduardo Biogrossi. Eso es todo en cuanto al análisis del presente caso. Espero les sea de gran ayuda. Muchas gracias.